de espacio educativo del Instituto de Formación Docente de Coronel Oviedo, con 41 años formando educadores para el país. Bienvenidos al programa Espacio Educativo del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo, conmemorando los 41 años de vida institucional de esta institución educativa. Para lograr un mayor alcance de audiencia y apoyado por la tecnología, estaremos llegando a nuestra gran audiencia por intermedio de Facebook Live y con el enlace con TV Aire Canal 19 de Coronel Oviedo, manteniendo siempre la temática que nos caracteriza en este programa Espacio Educativo para compartir con ustedes entrevistas a autoridades educativas, directores, docentes destacados en la comunidad, estudiantes invitados especiales, informaciones en el ámbito educativo a nivel local, departamental y nacional, cursos y las diferentes actividades que se realizan dentro del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial, los talentos artísticos con los cuales contamos en el plantel estudiantil del Instituto, momentos artísticos. El Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo, con 41 años formando educadores para el país. Hoy estamos contando con un invitado especial quien nos halaga y nos honra con su presencia para conocer la historia de una de las instituciones referentes de la ciudad de Coronel Oviedo, que precisamente en este año está conmemorando los 60 años de creación de esa institución educativa, referente en el sentido que ha colaborado en el quehacer educativo de nuestra comunidad. Muchísimos profesionales que están distribuidos no solamente acá en la ciudad de Coronel Oviedo, sino que a nivel nacional y viendo un poquito más a nivel internacional. Así que le doy la más cordial bienvenida al director del Centro Educativo Diocesano, al profesor Carlos Balmori. Bienvenido al programa, profesor Carlos. Bien, buenas para vos, mi querido profesor Javier Darío. Buenas también a toda la audiencia que nos está viendo a través de esta, que creo que es una ventaja, por decirlo así, que es un valor impresionante que nosotros nos hemos validado en un tiempo récord. Podemos decir que ante una crisis tan fenomenal que tuviéramos con la pandemia, gracias a eso podemos decir que hemos rescatado o recuperado o fortalecido otros valores que es este sistema virtual. Complacido por estar con usted y con toda la audiencia, pues sobre todo también la invitación de esta casa que es formadora justamente de los formadores de nuestra ciudad de Coronel Oviedo, de nuestro departamento, de esta parte de la patria, y pues sobre todo para hablar, pues sobre todo también de esta institución que fuera fundada hace 60 años. Sin darnos cuenta, siempre decimos pasan años, y aquí nos encontramos cumpliendo como centro educativo, cumpliendo 60 años de historia. Justamente por eso te hemos convocado, profesor. Más bien en vez de ser una entrevista, sería un conversatorio histórico. Aprovechando la ocasión también, y ya que estamos en la parte histórica, es el cuarto año que estamos con el programa Espacio Educativo. Estamos por Facebook Live en este año y siempre estamos por TV Aire Canal 19. Habíamos empezado allá cuando empezó lo que a todos nos afectó la pandemia en el 2020 y estamos en el cuarto año. Y hoy realmente una institución que a muchos está muy caro al sentimiento, los 60 años de lo que anteriormente, y como está, y reitero otra vez un conversatorio histórico, anteriormente se le conocía más bien, y creo que incluso sigue todavía con eso, se le conocía más como el colegio parroquial que como la denominación habitual, porque anteriormente era colegio parroquial porque era escuela y colegio a la vez, y los 60 años han pasado en un abrir y cerrar de ojos, y conocer esa historia. Muchos jóvenes todavía no conocen, muchos que, entre ellos yo tengo el placer de haber sido también estudiante de lo que es ese centro educativo. Conocemos parte, pero no todo en forma íntegra, lo que es la historia del colegio parroquial, si me permitís acuñar, como anteriormente yo le conocía al colegio parroquial,
en la escuela Nuestra Señora del Rosario, las modificaciones las transformaciones que han tenido. No quiero explayarme en demasía, más bien te quiero dejar el uso de palabras para que puedas estar relatando lo que es la transformación para llegar a lo que hoy en día es el Centro Educativo Diocesano Jerónimo Pechino. Así es, profesor. De hecho que cuando se iniciara esta institución, siempre hay unos protagonistas que de repente generan el inicio de esa historia. En su momento nosotros como Iglesia Católica éramos dependientes de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, mejor. Y se requirió la apertura, la habilitación, cuál sería el término de la Iglesia, de una prelatura. Para ese menester es que se tuvo la participación en el concurso del entonces Monseñor Jerónimo Pechino, que viniera él a hacer su sede justamente en la iglesia catedral Virgen del Rosario. Y como sabemos, la plazoleta era el lugar de encuentro. Estamos hablando nosotros en el año 1962, poco más de 60 años justamente, y que había un coro de niños, criaturas que venían al paso de sus familias, iban a hacer compras en el mercado número 1 que estaba a pocas cuadras. Era el centro comercial que se extendía alrededor justamente de la iglesia y los otros, como el caso de la Casa de la Cultura, que era el local del municipio en su momento de Coronel Oviedo. Y nota él que había una carencia en cuanto a la formación de esos niños, a una consulta con ellos, que no asistían a un régimen escolar. Entonces él tiene la idea de habilitar una escuela parroquial. ¿Qué hace él? El Monseñor Jerónimo Pequilo empieza a indagar qué comunidades de religiosas o religiosos tenían el carisma de educadores para venir a tomar posta en la apertura y por sobre todo funcionamiento de una escuela parroquial. Tal es así que le pasan el dato de que una compañía justamente ya afincada en la ciudad capital, la compañía Santa Teresa de Jesús, tenía como tal su carisma en el ámbito de la educación. Y es así que en conversación con las superioras de la congregación, en visitas aquí y allá, llega a un acuerdo para que vinieran las 3 primeras religiosas que hicieran su asiento justamente para que pueda darse la apertura en su momento la escuela parroquial Nuestra Señora del Rosario, que fuera la denominación primera. Y una de ellas, esto es notable, profesor y audiencia, que hasta ahora está con vida. Es la hermana Teresita Pérez, que con sus años, vino en sus años juveniles, muy joven ella, vino porque tenía capacidad del inglés, era profesora de arte y por sobre todo también de lengua castellana. Entonces, eran los requerimientos que también precisaba el Monseñor Quirino Pequilo para hacer fortaleza a la escuela, ¿verdad? De dar ese algo más, esa visión que tenía ella también de que no sea solamente algo que se aboque a la academia, sino también que pueda tener ese agregado justamente en las áreas tanto del arte y el desarrollo de una lengua extranjera. La hermana Teresita, entonces, una de las que en su momento quedaran con la fundación primera y haciendo los trámites en cuanto a documentación, fue que en el año 1963, data de marzo de 1963, cuando se dispone la primera resolución ministerial del Ministerio de Educación y Culto, por la cual se habilita la escuela parroquial Nuestra Señora del Rosario, con 3 grados. Con 3 grados se habilita y así año tras año se van habilitando más grados y con ello es que ya llegamos al año 1971, en donde ya egresa la primera promoción de bachilleres del colegio parroquial. La primera promoción de bachilleres del colegio parroquial, que justamente hace un par de años tuvimos la primera promoción de bodas de oro, de 50 años, donde vinieran, por citar, una de ellas es la licenciada Teodolina González de Rodríguez, la esposa del señor rector, por dar una referencia. La licenciada, ella también estuvo presente. Estuvo también la señora María Gloria Echauri, Malola Echauri, que es una eminente docente plástica de la Universidad Nacional de Asunción, de la capital. Es creo que una de las responsables de la Escuela de Artes y hace exposición de cuadros, talleres a nivel del país. Es familiar de nuestros conocidos aquí, Pues, Echauri, sí, ya, justamente aquí de Coronel Oviedo, obetense. muchos le asocian más con lo que era antes Joto Echauri. Así mismo es. Y de hecho que ella nos trajo cuando 50 años un álbum de las fotos que habían sido tomadas por su familia
en su momento, fotos antiguas de la época. Eso también lo tenemos guardado en el archivo de nuestra institución. Y otro que también, por citar, en el grupo de egresados, es el ingeniero Pánfilo Benítez. ¿Quién es Pánfilo Benítez? Iba a ser ministro de Obras Públicas, no hace mucho, no recuerdo bajo la presidencia de quién, en esta época ya de la democracia. Fue el primer del interior que ingresara a la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Asunción. Fue responsable de la construcción de este puente que ahora, o sea, es el responsable de la construcción del puente que se está llevando adelante, entre el segundo puente entre el presidente Franco y el Brasil, y el otro también que se está haciendo, creo que de la región oriental con la occidental. Un Chacoí. Sí, que se está haciendo. Ese es uno de los responsables. Y bien lúcido todavía también, o sea, estamos hablando que orilla en los 70 años aproximadamente esta primera promoción. De promedio, sí. Y el siguiente año que teníamos encarado para hacer el año 2022, justamente los de la segunda promoción de graduados de Boda de Oro, que estaba liderado por el querido Óscar Escobar Toledo, que lastimosamente se nos adelantó y no pudimos cumplir el sueño, que siempre fue como alumno, como papá, como escritor, como profesional, siempre estuvo acompañando todas las actividades del colegio. Después de 1963, a esa primera promoción, como te dijera, eh, la institución se abocó a desarrollar actividades en el turno mañana. Fue cerrándose en el turno tarde, en el régimen escolar, hasta que finalmente, luego de unos años, aproximadamente 30 y poquito, se tuvieran falencias en la infraestructura que estaba colindante a la iglesia catedral. Los que tenemos ciertos años, así como el querido profesor Gustavo Castillo, creo que también pasó por las aulas del colegio parroquial. Creo que no, sí, entonces, y acá el querido profe Francisco también, todos han pasado también por la institución, tuvo que trasladar, o sea, ya con eso, eh, la diócesis de Coronel Oviedo ya fue formada de manera oficial y de Monseñor Jerónimo Pequilo, que era prelado, pasó a manos del primer obispo diocesano, el Monseñor Claudio Silvero Acosta, también cara a nuestros afectos, con quien ya siguió el siguiente proceso de ir consolidándose la institución tanto la escuela y el colegio. Tal es así que se buscó un predio que pudiera trasladarse la institución en razón a las falencias de infraestructura, como te dijera, empezó a quebrarse, había posibilidades de derrumbe, de que se viniera abajo. ¿Cuántos hemos pasado por ahí en formación de catequesis y demás siempre? Y finalmente recayó en donde hoy está haciendo sede, entre la calle Juan Ángel Benítez y Padre Molas, que está a 2 cuadras nada más hacia el este, otra vez de su ubicación original, y sería un poquito hacia atrás de la iglesia catedral. Y de ello ya han pasado casi ya otra vez 40 años, son 39. Estamos cumpliendo 40 años de otra vez de habernos mudado allí. Sí, Ahora sí, por el año 1984 aproximadamente. Sí, y de ahí a esta parte también se dio providencia, no solamente ya a la educación en los turnos mañana y tarde, en la escuela y el colegio, se dio la necesidad también de la apertura de un colegio en el turno noche para que pudiera albergar a quienes, así como lo hiciera Monseñor Pechilo en su momento, a jóvenes de repente que tenían actividad laboral y se le hacía cuesta arriba el llevar adelante su formación escolar. Se habilitó entonces con una institución subvencionada y ahí es donde se produce. Eso justamente estamos trabajando nosotros para consolidar un material por los 60 años, en donde es que se viene a abrir las denominaciones de la escuela y el colegio. De origen, la primera es de escuela parroquial Nuestra Señora del Rosario. Sí. Como que se habilita en el turno noche y se requería remitir documentos nuevos y demás. Eso es así, haciendo un poquito una analogía, famoso cuando se va a empedrar una calle para que se pueda facilitar los presupuestos, se le pone otro nombre. Eso fue el profesor Gustavo, nos va a orientar en ese sentido. Entonces, para que se pudiera habilitar, entonces se propuso otra denominación, del liceo ya, en este caso, Monseñor Jerónimo Pequilo en el turno noche. Luego, con el transcurrir del tiempo que se produjo, que esa población que acudía en el turno noche ya se le hacía cuesta arriba asistir en un régimen normal. La matrícula empezó a reducirse porque se empezaron a habilitar para bien también los famosos centros de educación permanente, en donde era un tanto más flexible, no se requería de asistir diariamente como lo es en el turno noche en el régimen normal. Y entonces que ante la baja matrícula, a partir del año 2012, donde se tiene la última resolución, ¿verdad?
se tiene la resolución del Centro Educativo Diocesano Privado Subvencionado Monseñor Quirino Coquilo, turnos mañana y tarde. Ese turno noche querido, como suele decirse, eh, pasó y quedó en la historia. Hoy tenemos tanto mañana y tarde en el colegio y la escuela que quedó con su denominación original. O sea, somos un centro educativo que alberga a dos instituciones dentro del mismo seno, que tienen los mismos ideales, la misma visión, misión, el mismo carisma que justamente también nosotros quienes hemos asumido desde la transición, el liderazgo en los trabajos tanto académicos y por sobre todo también pastorales, luego del proceso de transición con la despedida finalmente de la comunidad, la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que de esto ya data aproximadamente ya también como 12 años aproximadamente. Nuevamente ya. Así es. Y ahí estamos, batallando, como bien decías también, querido profesor, con brindar educación, con hacer que esta tarea de la educación que nunca se acaba siga siendo vigente y por sobre todo en este tan complejo escenario que nos corresponde a nosotros vivir cada vez más. Claro. Realmente muy emotivo el relato que estás haciendo, profesor Carlos Balmori. Tengo que destacar también que el profesor Carlos Balmori es un destacado escritor también en nuestra comunidad, con varios libros publicados. Yo creo que hace mérito suficiente para que sea director de lo que es el Centro Educativo Diocesano. Pero también quiero aportar algo, si me permite, profesor Carlos Balmori, algo que es la historia de lo que es el colegio parroquial. Fui alumno. Y realmente esas palabras que has dicho me han llegado profundamente. Las clases se desarrollaban en lo que es hoy la plazoleta, al costado Gracias. mismo lo que es la catedral, y la infraestructura realmente era impresionante. Y esa resquebra, o sea, las grietas que presentaba la pared, no sé si es mito o no es mito, pero no lo vamos a estar debatiendo. Decían que era por el túnel que justamente atravesaba y que era lo que ocasionaba que se quiebren las paredes y se apeligaba lo que era la integridad de los estudiantes. Entonces se buscó. Y el lugar en donde está hoy en día, yo siempre me acuerdo de mi niñez, se formaban lo que eran las romerías cuando se acercaba a lo que era la fiesta patronal de Coronel Oviedo, y ahí se empezó a construir. No me acuerdo, pero creo que el dueño del predio era uno de los hermanos del capitán Roa. El nombre en este momento me van a disculpar, pero era impresionante las romerías que se hacían. Era una zona en donde se extraía piedregullo, y hoy honrosamente también me quedo con esa denominación. El colegio parroquial está asentado. Me vienen a la memoria preescolar, primer grado la hermana Celina, segundo grado la hermana Aurora, tercer grado la hermana Beatriz Baezque, cuarto grado la profesora Mercedes, que era española. Siempre me acuerdo el término que decía: ustedes me tienen hasta la coronilla. Siempre. Son anécdotas que uno no olvida. El quinto grado, lo que es la hermana del doctor Oscar Escobar Toledo, la profesora Alicia. Alicia Escobar de Morel. Y el sexto grado ya no tuve más la oportunidad de hacer, pero a partir del segundo curso, porque hay que tener en cuenta que antes era otra forma la organización de la educación. Hoy en día es primero, segundo, tercer ciclo y educación media. Antes era primaria, básico y secundaria, bachillerato, era diferente. Y en el segundo grado me acuerdo también el aporte que hacían los hermanos maristas para la preparación de los estudiantes en el colegio parroquial. Me acuerdo del profesor Melchor, del profesor Chena, el profesor Agustín Talavera, que son los que me vienen el nombre. El profesor Chena, me acuerdo, era profesor de música. El profesor Agustín Talavera era de castellano, y el profesor Melchor, que era de nacionalidad española, enseñaba lo que era todo lo que correspondería a la parte de matemática. Yo creo que casi, no podemos generalizar, pero la gran mayoría de los que fuimos estudiantes del colegio parroquial hemos hecho mérito a esa institución educativa, porque creo que hemos recibido una muy buena preparación, y estoy más que seguro y confiado que esa preparación hasta hoy sigue en esas dos instituciones que has hecho esa diferencia, para que haga y exista esa aclaración respectiva. Tiene mucha historia lo que es el colegio parroquial. Me viene también a la memoria, usando un poquito ya también de la confianza. Y los días jueves asistíamos a lo que era la catedral, siempre había una misa los días jueves. Y también los alumnos integrábamos lo que era MTA,
también los días sábados, y me viene perfectamente a la memoria lo que es eh, eh, la profesora Teresita Pérez, realmente muy preparada. Otra de las directoras muy apreciadas también fue la de origen española, la hermana Balbina Rodríguez. Y a proceder también ahí, ya que interactuando con las personas que nos están viendo y el saludo que estamos recibiendo. Estefanía Florentín expresa excelente programación, Mirna Cáceres, excelente programación, bendiciones. La profesora Sandra Quiñones también le hace llegar sus saludos a usted, profesor Carlos, una gran Muchas persona gracias. con larga trayectoria profesional en el área de la educación, un excelente gestor educativo. Sus saludos. Adam Centurión, excelente programación. Blanca Sabina Villalba también está observando lo que es nuestro programa y vuelve también, reitera también y agrega en su mensaje a la profesora Sandra Quiñones que le considera a usted un bohemio literario, así que ya es de trayectoria bastante conocida dentro de lo que es el ámbito de la escritura. Y como usted siempre dice también que hay que, o sea, me atrevo a decir las palabras de una persona que hemos entrevistado la vez pasada, para ser un buen escritor, uno tiene que ser también buen lector. Así es. Algo más que podemos estar agregando de lo que es la historia. Realmente usted le consideramos un invitado de calidad en lo que es y conocer lo que es esta institución educativa 60 años. Estamos en conocimiento también de que todo el plantel estudiantil de lo que es tanto la escuela como el colegio están involucrados en un proyecto en recopilar lo que es la historia de este excelente centro educativo, para conocer quiénes fueron los que integraron la primera promoción. Ya han mencionado el nombre de algunos. Incluso yo conservo también, antes se pagaba la cuota, y en estos días que tuve la ocasión, antes de poder concretar con usted la entrevista, y la cuota, me acuerdo, era 1.200, 1.500, 700, 800, pero en aquella época habrá sido una suma Importante. importante y considerable. También tengo que buscar también el certificado que se me entregó, porque es una de las primeras instituciones acá en la ciudad de Coronel Oviedo, y también me puedo arriesgar a decir que en el departamento de Caraguazú, que tuvo el preescolar. Así es. Eh, de hecho que hiciste mención también a algunos referentes, eso no quería pasar esos layos. Las hermanas teresianas tuvieron su paso fundamental en la consolidación de la identidad institucional. El carisma que ellos trajeran, justamente el de tener como ideal educativo Cristo y fortalecer el trabajo pastoral en la educación de la diócesis, yo creo que fue un trabajo fenomenal por parte de las religiosas. Creo que la situación que manejamos nosotros también guarda relación justamente con no sé si decir de que las vocaciones como que se van reduciendo, porque eso siempre yo le decía, y eso también digo a toda la audiencia. Y le pregunto a Francisco, te pregunto a vos, le pregunto a la audiencia, si uno recuerda que alguna ex compañera haya tomado los hábitos, creo que son contados o pocos. O sea, y tener gente con vocación para que pueda sostener la comunidad siempre se ha sido cuesta arriba, ¿verdad? Tal es así que ya las que hiciste mención, algunas ya han ido a la eternidad y otras que están ya en la casa de retiro, que decía la hermana Teresita, las que son jóvenes, pero ya están grandes también, con la hermana Enca, la hermana Herminia, la hermana Isabel, que era española, hermana Isabel Arrieta, que ahora está en Misiones, que todavía también está vigente. Nélida Barrientos. La hermana Nélida, que justamente también es ovetense, ¿verdad? Que tiene a sus familiares también aquí. Están ya con sus años, ¿verdad? También están la hermana Miriam Araujo, la hermana María del Carmen Barrio, que ahora justamente es la provincial, que está en la ciudad capital, que también pasaron por aquí. Y tantas otras hermanas que, así como de la escuela y del colegio, también se hacían cargo de la catequesis en la parroquia catedral. Hiciste mención también, querido profesor, a los hermanos maristas. Y dentro de la historia, ellas también tienen un rol fundamental, no solamente en el ámbito de la enseñanza, sino también en la formulación del proyecto educativo. Ellos también fueron parte, los hermanos maristas. Sí. También en la consolidación del área administrativa. O sea, los hermanos maristas tuvieron un paso importantísimo también en el colegio parroquial. Tal es así que la otra vez siempre nos encontramos todavía con el hermano Enrique, que con sus años aún recuerda que fue uno de los que iniciara
el laboratorio de ciencias químicas del colegio, que es una deuda que tenemos también con él, de volverlo a relanzar, por decir nada más, ¿verdad? Y cuántos otros referentes también laicos que ya pasaron, los más cercanos, como el caso de la querida señora Rubí, que estuvo como directora hasta hace pocos años también, la querida también Sonia Garcete, que justamente fue la que tomara la etapa de transición con la salida de las religiosas de la escuela. Fue la primera laica que asumió ese rol y con todo pudo sobrellevar también, y eso también puedo decir con total propiedad, cuando decían que con la salida de las hermanas, tal vez el colegio parroquial pudiera como que decaer o caer. Y yo creo que ese carisma, así como te decía en la tradición que del cuarto de hora que todavía Cuarto de permanece, oro la permanece, capilla sí, que de justamente acuerdo. lleva la denominación de Santa Teresa de Jesús, en donde diariamente tanto los niños, los jóvenes en tiempos establecidos van y hacen su cuarto de hora de oración. Y como te dije, nosotros los laicos que hemos tomado la posta y es demasiado grande, ¿cierto? El compromiso que tenemos sobre nuestros hombros de honrar estos 60 años de historia que iniciara justamente el monseñor eh, Jerónimo como Pérez. Jerónimo Pequilo y que nos quedamos nosotros. Y todas las actividades, los campamentos, los retiros, las actividades justamente de fortalecimiento en liderazgo juvenil a través del movimiento teresiano de apostolado que estaba desde su famoso rebañito de Jesús, los amigos de Jesús, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Inclusive con ellas nosotros habíamos ya conformado el primer grupo de movimiento teresiano apostolado universitario. Mm. De ahí un saludo de repente por ahí gente que va a tomar conocimiento. Están Neil Mendoza, Nelly Mendoza. Susana, Rosana Morales, Mabel Benítez, María Gloria Gamarra, Rosana que es decana ahora de la Facultad de Ciencias de la Producción, la vicedecana Gloria Gamarra, pues también que fuera parte de ese grupo. En fin, hay una infinidad de protagonistas, como te decía, que en este año nosotros queremos consolidar con un material para dejar a la ciudadanía, ¿verdad? Por los 60 años de vida institucional que sigue vigente y hacemos el mayor y mejor de los esfuerzos siempre de llevar adelante hoy ese compromiso de educación. Pero saber de compilación es muy importante, profesor Carlos, porque 60 años no todos los niños cumplen. Total. No todos llegan, por decirlo, en lo que es el ser humano, pero la institución puede, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Así Las mismo. teresianas han dejado 12 años, rapidísimo, yo me sé que fue ayer nada más, y que han dejado realmente una huella muy profunda en lo que es Eso- la educación. Sobre eso, antes de cortar, me gustaría recordar que en la semana que entra, Dios mediante, estará con nosotros la hermana Beatriz Ortigosa, que en uno de sus libros publicados queremos aprovechar. El 23 es el aniversario fundacional de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. La siguiente semana estará en esa semana, pero en función al Día del Libro Paraguayo, va a compartir con nosotros el material que ella ha publicado, su experiencia de vida religiosa, también para compartir con los alumnos. Dentro de todo lo que estamos desarrollando por los 60 años, que no es solamente una fecha, sino durante el año, con proyectos, actividades y demás, estamos también tratando de dejar, como siempre decían ellas, dejando huellas en la Dejando institución. huella. No ha pasado en balde este año. Vamos a una breve pausa para compartir con la audiencia lo que es un material que estamos teniendo. Compartimos con ustedes y regresamos nuevamente con el profesor Carlos Balmori en este interesante conversatorio sobre los 60 años de creación de lo que es el colegio parroquial. And you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive.
esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él gozarle. Quiero muriendo alcanzarle, pues a él solo es al que quiero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Espacio educativo del Instituto de Formación Docente de Coronel Oviedo, con 41 años formando educadores para el país. Bueno, estamos de vuelta, profesor Carlos, a lo que es el segundo bloque del programa Espacio Educativo. Me estoy considerando un poquito impertinente, profesor Carlos, así que ya te pido disculpas. Parece que yo me siento el invitado porque me siento muy identificado con lo que es el colegio parroquial. Ah, por favor. Justamente por eso, porque acá incluso, dentro de lo que es el productor de nuestro programa de Espacio Educativo, es el profesor Gustavo Castillo, que a la vez fue alumno y docente de lo que es esa institución educativa, el mago de lo que es la tecnología y la parte técnica que maneja también el profesor Francisco José Aranda, también fue alumno de lo que es el colegio parroquial, Docente también. docente también, así que por eso es que nos sentimos muy identificados, por eso ya las disculpas correspondientes por esa impertinencia de que me siento más como invitado, pero de todas maneras queremos saber cómo está la institución actualmente. Conocemos ya parte de lo que es la historia, las religiosas que han pasado por lo que es esa institución educativa, las actividades que están realizando ustedes para conmemorar lo que son los 60 años de esta prestigiosa institución y su función como director, y desde que usted ha asumido lo que es la posta en esta institución educativa, profesor Carlos. Sí, gracias. De hecho que finalmente el extraño aquí soy yo. A nosotros justamente lo que decimos, Sí. ¿verdad? En esta familiaridad que nos une también en esta labor de educadores, creo que también hay un vínculo más que de amistad de tantos años, juntamente con el profesor Gustavo, con Francisco, que hay una foto que está en la dirección justamente donde él fuera parte del coro, siendo niño, Cazomboca todavía, con la guitarra, El famoso Cazomboca. con el querido gran maestro Diego Sánchez Hasse, como director del coro del colegio. Sí. Y Francisco estaba con la De guitarra. Villarrica venía el Sí, profesor. señor. Diego Sánchez, o sea, el colegio parroquial se caracterizó siempre de tener los mejores coros y festivales de canciones, tanto dedicadas a Teresa, así como también de creación propia, ¿verdad? Luego se trasladó eso como que también va mudando a los festivales de danza, o sea, el Dancet también en sus 18 años ya ha marcado también una característica importante en medio de los festivales de danza a nivel de colegio, y también con proyección. Siempre reciben la invitación para ir a participar a nivel de la capital o en otros eventos cuando se desarrolla el Dancet.
Y en estos prácticamente 10 años, eso, ahora que me pongo a pensar nomás, creo que somos, junto con pocos, quienes estamos más años ocupando la responsabilidad en la gestión directiva del ámbito académico de la institución. Y sí, yo creo que se ha dado una oportunidad cuando a convocatoria justamente del padre Diosnel Cuenca y en conversación con el monseñor Juan Bautista Gavilán, en donde recurren a nuestra persona, ¿verdad?, para pasar a formar parte de ser el primer director varón de la escuela y del colegio, de la hegemonía femenina entre las religiosas y las directoras. De repente pasamos nosotros a formar parte de este plantel y sí es un desafío interesante que creo que nosotros estamos tratando de honrar gracias a un equipo humano, un capital humano que hace que de repente la fortaleza sea mayor ante las debilidades y las amenazas que siempre tenemos. Sabemos nosotros que cada escenario en que nos toca a nosotros bailar, como se dice, cambia, modifica, los tiempos son distintos, los jóvenes son distintos, suele decirse la juventud de hoy es de esta o tal manera, los niños de hoy son de esta o tal manera, pero en eso creo que podemos coincidir entre todos que quienes más han cambiado son la nueva generación de padres. Siempre decimos, creo que también vos podés decirlo, cómo me educó mi papá, cómo fue mi maestro. Era otro el escenario, era otro contexto. Doy Mare Ligana la regla, pero doy Mañezuna acá. Creo que Gustavo ha pasado siendo de rodillas, no cantando, sino frente a la dirección de tan acá que era. O sea, pero y acá estamos, ¿verdad? Porque es la manera de disciplinar. Recuerdo si era En su momento, en su sí, momento. el presidente argentino, época que decía que la letra a sangre entra, decía. Era una filosofía pedagógica, entre comillas, ¿verdad?, que se sostenía, ¿verdad? Y acá estamos, ¿verdad? Sin embargo, está en nuestros hombros, en el tuyo, no sé si ya sos abuelo, yo estoy ahí, espera también ya de ser abuelo, Francisco es papá. Está en nuestras manos construir la historia en la formación hoy. Si nosotros fuimos bien educados, si el contexto fue distinto, pero nos educaron bien, debemos decir también que hoy es nuestra la responsabilidad. El día de mañana, por decir, nos jubilamos y ¿qué vamos a decir nosotros que hicimos nuestra historia? Entonces, ese es el desafío muchas veces con los compañeros docentes y por sobre todo con las familias. Hoy nos encontramos, y eso yo nunca olvido lo que nos dijera el querido profesor Elizardo Maldonado en nuestra formación en pedagogía en la Universidad Católica, donde también tuvimos la gracia de ser egresados, la suerte, ¿verdad?, la satisfacción. Nos decía él, uno para ser papá no estudia, uno para ser mamá no existe en la universidad para padres y se recibe licenciado en esposo, hace una maestría y es una esposa echada de virtud, ni un marido hacendoso, no, la escuela de la vida con golpes y errores, y dice, como suele decir la mamá, no se academia cogerse un debe. Entonces ese un debe siempre se traslada aquí en la responsabilidad al docente, que es la segunda casa que acompaña en la formación. Donde creo yo que se produce el quiebre es cuando que nos olvidamos de que, y con respeto lo digo, ¿verdad? Darío puede ser magíster, Carlos puede tener un doctorado, pero no tiene doctorado en papá, no tiene doctorado, no tiene maestría en papá. Entonces, sacarnos de repente ese rol protagónico en la profesión y sentarse de repente a asumir ese rol de papá, hoy creo que eso es lo que se nos hace cuesta arriba. Solía decir la querida Aña Rubí, a la que hacía mención hace rato, mis saludos a ella, mi respeto, mi admiración. Decía ella, hijos huérfanos de padres ausentes. Los chicos están, papá trabaja, batalla día a día para tener un mejor devenir a su hijo, pero de repente ese tiempo que se le da al chico, que creo que era la resonancia que tuviéramos en este caso trágico que tuviéramos en la localidad, en Colonia Independencia, donde el chico quería que su papá le dé su tiempo. Y sus papás eran profesionales, creo que eran profesionales del área de la salud, no eran cualquiera. O sea, hoy no somos cualquier papá. Tiene mejor formación que nuestros padres. Mi papá creo que era segundo grado. Mi mamá creo que llegó a superior hasta ahí en la época que era el tercer grado. Más de eso nada. Hoy todos son profesionales. Todos somos profesionales. Y yo creo que antes que dedicarnos genial a nuestra profesión, también debiéramos dedicarle un poquito más de tiempo, porque esa carencia de tiempo y de afecto, muchas veces la caja de resonancia, y recuerdo que decía un profesor en un curso de especialización que tuviera fuera, es decir, que al final el único y último lugar de contención afectiva pasa a ser la escuela.
Pero ahí nos encontramos con esta situación en donde de repente hoy día las disposiciones normativas nos dicen que tenemos que marcar límites en la cercanía y demás, dar un abrazo, muchas veces se genera una confusión, ya tenemos situaciones, inclusive no estoy haciendo ningún juicio de valor, pero nos limitan también inclusive hasta en la escuela a dar afecto, cuando que ese niño lo que muchas veces necesita es afecto, cariño, contención, que muchas veces tal vez en casa no tenga por la falta de tiempo o por la calidad en el tiempo, y nosotros tenemos que lidiar con eso. Sin embargo, nosotros justamente en ese ámbito, junto con la escuela, este año habíamos presentado supervisión pedagógica en razón a toda la problemática que se da, porque esto que estamos viendo hoy, perdón que Sí, ¿no? me Está bien. incluya en ello Por también, favor, ¿verdad? siéntase la Son libertad, una, profesor. una caja de resonancia, no particular, sino de todo lo que está sucediendo. O sea, tiene que ser una llamada de atención y quienes finalmente son los que tienen que elaborar los planes, las contenciones o la contingencia para poder subsanar esa problemática de violencia, de acoso, de falta de empatía o falta de liderazgo o de autoridad. Otra vez somos nosotros los educadores. Y ande Arico en la formación. No está en la responsabilidad sola del papá, como lo dice la Constitución, que dice que la educación es responsabilidad de la familia, del Estado, del municipio. Nosotros como parte en los tres ámbitos, porque también somos familia, somos papás, también somos parte de este Estado paraguayo tan querido que amamos y de este municipio particular en Coronel Oviedo. Entonces, somos nosotros los que tenemos que presentar las propuestas a ver si cómo podemos resolver. Si vamos a esperar que las instituciones establecidas, y lo digo con muchas veces con pesar, ¿verdad? Por falta de presupuesto o condiciones, muchas no nos pueden asistir. No quiero hacer mención a ninguna, pero sabemos que están por estar los cuales organismos que también tienen un presupuesto, pero no van a dar abasto. Entonces, ni ande lleguen como educadores, ni a poder. Esa gestión, esa Exacto. autogestión que tenemos. Y en eso hemos presentado un proyecto de apoyo socioafectivo que hace que tengamos cada mes talleres tanto para padres, tanto para alumnos y tanto para docentes. En esta semana tuvimos un taller para padres de cómo trabajar el equipo de familia y cómo llegar a acuerdos dentro de la casa. Fue bien válido. ¿Cuántos papás asistieron? Un porcentaje mínimo. Y a nosotros nos consta en la historia, querido profesor, cuando se dice reunión de padres, ¿quiénes son los que asisten? Las madres. Las madres. Las madres. Y parece un chiste, pero en mi caso particular fue siempre lo mismo. Mamá es la que venía a las reuniones. Pero Generalizado, generalizado. oye, que está papá, dije, bueno, papá, voy a la correctivo, qué sé yo, así el acompañamiento, ¿verdad? Y el otro que hoy justamente tuvimos también con uno de los ciclos, el tercer ciclo justamente, sobre liderazgo positivo, porque ahora empiezan a ser líderes. Pero cuando de repente el liderazgo no se orienta, puede convertirse en un líder negativo, dañino, que antes de aportar a sus compañeros, lo haga de manera negativa. Y tuvimos, por eso, nuestro agradecimiento a alguien que siempre también es como parte de nuestra casa, que es el concejal municipal de Nicoene, que fue alumno, fue líder en su colegio, fue líder del acceso y hoy es nada más y nada menos que Concejal concejal municipal. municipal, creo que llegó a ocupar también inclusive la presidencia de la Junta, que tomó un liderazgo positivo y eso lo desarrollamos hoy. En la semana siguiente tenemos previsto hacer con los docentes porque otra vez también es el problema, se contiene a los chicos, tratamos de contener a los padres, pero ¿quiénes nos contienen nosotros, profesor? Sí, sí. ¿Quién nos da ese apretón de repente en el hombro? ¿Qué tal, profesor? Claro. ¿Cómo va Una mucha palabra de fuerza? aliento. Porque ñande que cuadra por nuestro trabajo, la ñande se a todo imagínate colegio, pero donde ahí lo más ves en la película, hoy día eso es así, ¿verdad? No, Estoy muy contento, por eso vengo, señor director, querido profesor Francisco, vengo a felicitarte. Es bien complejo y en ese escenario nosotros nos corresponde vivir y sí asumir el desafío de ejercer con valores positivos, porque muchas veces parece como que el hombro ya se quiere dejar caer, encorvar, debilitarse, pero creo yo, y eso puedo dar fe, tanto en la escuela y en el colegio, y en la confianza de nuestro asesor general, en este caso era que está con nosotros el padre Mario, y justamente que había sido dispuesta por el responsable de la diócesis, el monseñor Juan Bautista, tenemos un equipo de trabajo sólido y sostenido, que estamos con esa fortaleza histórica, porque que más que menos o fue alumna o alumno del colegio, los docentes, o en su defecto hemos sido formados. Y en mi caso particular, yo creo que eso nosotros estamos honrando también, porque nuestra condición docente particular se debe a que en una ocasión la hermana Valina Rodríguez, cuando estaba en la catequesis de confirmación de la catedral, me dice, Carlos, ¿y vos no sos docente, no sos educador?
Él se montó la facultad. Yo, el trabajador de Christian Paz, que justamente el domingo se recuerda su aniversario de nacimiento, Mm, era mecánico. Buscando. Me llevó, me hizo formar, y ni bien terminara ese Brahma turno, noche querido, empezamos a enseñar en el colegio parroquial, y acá nos encontramos en este tiempo sin darnos cuenta, como te decía, ya orillando también nuestros años de jubilación. Por cerrar ya etapas, Así mismo es. ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, profesor Carlos Balmores, esa cuestión de que los contextos están siendo totalmente diferentes. En nuestra época, por ejemplo, se respetaba lo que era la siesta, el respeto hacia los padres, pero eso era un contexto y en ese momento era lo adecuado. Hoy en día estamos viviendo una vida muy ajetreada, muy rápida, muy acelerada. Y como bien lo ha dicho, nadie estudia para ser mamá, para ser papá, para ser esposo, para ser esposa. Y muchas veces el sacrificio que se hace, realmente es válido ese sacrificio que se hace y no se habla y no se dialoga con los hijos porque el primer centro de educación justamente es la familia, el primer punto de contención y el segundo punto éramos los docentes porque los niños que tenían ciertas dificultades tenían esa confianza y le comentaban a sus docentes cuál era su inconveniente y llegaba y siempre, incluso posteriormente los padres venían. Me comentó mi hijo que conversó contigo, profesor, y que le diste un buen consejo y vengo a agradecerte ese buen consejo y le has direccionado por el camino correcto. No sé si continúa o no continúa, pero yo creo que no, siempre buscamos los problemas, siempre buscamos culpables, pero no estamos buscando la solución en muchas situaciones. Yo creo que los docentes, y en esta delicada función que estamos, en este delicado rol que estamos cumpliendo, el docente siempre tiene que ser un ejemplo en todo sentido. Tiene que inspirar esa mística, ese carisma de confianza, porque si uno puede decir, pero no es ejemplo, no es válido otra vez. No, El alumno no le tiene esa confianza. Y hoy los conflictos están muchísimos. Hoy en día en la prensa lastimosamente está haciendo mucho hincapié en lo que es una mala noticia, no vamos a mencionar, pero los medios de prensa muchas veces tergiversan también, engrandecen lo que no debe ser. Con eso no estoy achicando lo que ocurrió, pero eh, falta más objetividad muchas veces. Y ser un gestor y ser cabeza de una institución educativa no es una tarea realmente fácil, porque no solamente se tiene inconvenientes con los alumnos, están con los colegas, están con los padres de familia, está con la sociedad. Y muchas veces hacer una gestión en una institución pública no es que uno va y que reciben con los brazos abiertos, sino que hay que insistir, 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 tener esa capacidad de resiliencia, de recuperarse también de los golpes que uno va teniendo. Y en dos ámbitos nomás, justamente para cerrar lo que dijera el querido profesor Elizardo Maldonado, para ser padres no se estudia, pero ustedes están estudiando para ser docentes, y van a hacer profesión de ello y encima van a percibir una asignación. Así es que ustedes no pueden decir objetivo no lograr, se enojaba por eso fue famoso, no hacer en el alumno, decían no, es tuya la responsabilidad, es tuya la falta, no de él. Entonces no hay de otra que asumir el compromiso. Si la sociedad está mala, nadie pues dice, el hijo del profesor Darío se le vio haciendo tal o cual cosa, o el hijo del profesor Gustavo fue el protagonista de tal situación inadecuada, o el hijo del profesor Francisco, sino dice alumno del colegio parroquial, alumno de tal colegio. Generaliza. Es el Zócalo. Entonces, ¿quién otra es el responsable ahí? El docente, el director, el quien está en cabeza de esa dinámica. Y yo, tomando un poquito, eso también aprendí en esto de la gestión, cuando de repente teníamos que asumir un compromiso distinto a esto cuando estábamos en supervisión, decía cuando que íbamos a suscribir, decía tener alta tolerancia a la frustración. Así es que no hay de otra. Y cuanto más crisis hay, sabemos que la crisis es sinónimo de oportunidad, porque la iba a ir a una que decir que por mandar algo pediré, vender que tú que la iba a ir. Claro. Y en esta cuestión de los medios, yo quiero darle nomás otro rostro. No estoy en ningún momento haciendo juicio de valor. Cuando hay una mala noticia, aplica lo que decía Oscar Wilde, un escritor británico, lo malo no es que hablen mal de uno, sino que dejen de hablar.
Que se cambiaron. Es decir, Muy nadie cierto. habla de vos no existís, güey. O sea, todo el mundo se acuerda de tal o cual colegio. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, se muestra lo bueno que hace. Eso aprendimos nosotros porque teníamos un problema. Yo no necesitaba llamarle a los medios, ojo, paiteros, muchachos. Todos de nuestros amigos ahí conocidos ahí. Y entonces, ¿a qué yo le llevaba? Este era el punto negro, pero yo me encargaba, nosotros nos encargábamos de mostrar la gran hoja blanca, que era justamente nuestra responsabilidad en general. Este punto negro era la convocatoria y eso siempre le decía yo, qué suerte que tuvimos este lío que fue mediante gratiete, porque si no, vos sabés, tenés que llamarle, Insistir. insistir con nota, no porque no le invitaste a Gustavo, se enojó Francisco porque le invitaste a él nomás. Así somos susceptibles también, ¿verdad? Son todos nuestros amigos, como quien dice, ¿verdad? Entonces tomar nomás eso, ¿verdad? Y le decía, o sea, le atribuyen al Quijote, ¿verdad? Ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Jaumba, ¿por hay problemas ahí, paraguayo? Así es que ahí estamos Pero nosotros. es una expresión muy cierta. Dentro de los 60 años que están cumpliendo, ¿cuáles son las actividades que ustedes están teniendo o desarrollando para conmemorar y festejar estos 60 años de esta noble institución educativa, profesor Carlos? De hecho que hemos arrancado ya. Ya desde el año pasado, sendas comitivas fueron a hacer entrevistas a las religiosas y mismo al Monseñor que le decidió también que viniera como parte de los festejos ya. Y estamos visitando y haciendo entrevistas a las que fueran pioneras. Ya te decía la hermana Teresita, también en su momento llegamos también junto con la hermana Herminia, la hermana Beatriz Ortigosa, la hermana María del Carmen, la hermana Encarnación Candia, la hermana Isabel que todavía queda pendiente. Llegamos a hablar nosotros con la hermana María Barayain, no recuerdo bien el apellido, que estaba en Chile, a través de una videoconferencia que desarrolláramos. Lastimosamente falleció, no pudimos concretar la entrevista formal. Pero eso para tener consolidado de un material impreso y audiovisual de referencia. Y en el marco del año que cada tanto tenemos dentro de un proyecto enfocado justamente por los 60 años. Todos los proyectos emblemáticos, así como te decía, el proyecto de apoyo socioafectivo es justamente en función a los 60 años. La visita que vamos a tener, Dios mediante, la semana que entra de la hermana Beatriz Ortigosa, que había publicado justamente un material, un libro de su vida como tal, como religiosa y su paso también por la comunidad aquí en Coronel Oviedo, la vamos a tener en casa, en entrevista. Estamos viendo otra vez la posibilidad de que otra vez vuelva el Monseñor Claudio Silvero. Solamente con el Monseñor Claudio Silvero tenemos que tener tiempo, espacio y energías, porque él tiene una lucidez tal que estar con él es desprenderse de todo, así como también pasa con la hermana Teresita, ¿verdad? Que cuenta con una vida extraordinaria, perdón, y recuerda todo el historial, por decir, no más. Nosotros tenemos en la recepción del colegio el, el logo de Coronel Oviedo, que fuera diseño propuesto por él El escudo. y dibujado, el escudo, Del perdón, departamento también. también, y que lo había hecho a mano justamente Diosnel Álvarez, el papá de Noel, que se dedica a la música, famoso, creo que era Estudio Génesis que tenía, ¿verdad? Que hasta ahora continúa. Hasta ahora continúa así. También él había escrito cuántas canciones a Coronel Oviedo, y el himno del colegio también fue escrito en puño y letra y canción por él, que cuando la otra vez vino él, y eso aquí para el profesor Francisco nomás quería comentar, se encargaron los chicos de la escuela a practicar la canción junto con el profesor Maciel Estigarribia. Se sentó a escuchar, seguía, terminó y dijo, no, tal párrafo es con este tono, tal párrafo con este ritmo, tal párrafo, ore, corre, y Detalle por detalle. pero tuvimos nosotros la inteligencia, eso sabe como profe, ¿verdad? De darle a los más chiquitos. Porque si damos nosotros los grandes que cantábamos, no íbamos a tener excusa. Entonces a los niños les trató con afecto nomás y cariño de padre. O sea, es una experiencia que dentro, reitero, de estos 60 años estamos pasando. Luego, los que cumplen sus 25 años, Dios mediante también los que cumplen sus 50, que van a encargarse solamente de actividades en la fecha cercana, que siempre lo hacemos, a Santa Teresa, que es el 15 de octubre. En septiembre también que se tiene como las famosas, queremos volver este año a las caravanas, a las actividades de repente de encuentro familiar como Kermés, en donde vengan todas las promociones, que esa tradición también se inició justamente con el colegio parroquial. De allí se trasladó, prendió en las otras también, que tienen sus el ExaSed está vigente y fuerte también, ¿verdad? Y que es una labor, reitero, con mucho trajín, pero como solía decirme mi hija siempre, cuando de repente la actividad del colegio estaba así tranquila y con mucho silencio, y le preguntaba, ¿qué tal, Shiraki? ¿Qué tal por las clases hoy?
aburrido, papá. ¿Y por qué? Y no hubo ningún moquete, nadie Bueno, negó ni nadie se escapó. O sea, no estoy minimizando las situaciones, pero de repente muchas veces los primeros escarceos del gallo cuando crece, pues yo topaba, eso, ahí, ¿verdad? Pero ¿quién es el que tiene que estar ahí pendiente y mediar? Es otra vez el docente adulto para tratar de reencauzar esas energías, ¿verdad? Con las actividades justamente que te acordábamos hace rato, los campamentos, las convivencias, las actividades deportivas, ahora, el cuarto de hora, o sea, todo lo que se hace justamente extra clase, porque la clase pues muchas veces se toma como un encierro. El mejor momento, nosotros sabemos, profe, que de repente cuando vas a tener clase hasta el recreo y quieres dar clases de historia, de castellano, ¿qué le va a interesar más al Mariscal López o la oración simple? ¿O quién deje oír? Ya puedo ir, profesor. Suena el timbre de receso a 1000 por hora la energía. sí, Entonces dinamizar también el recreo para que no haya momentos de riesgo, ¿verdad? Es tan difícil, hoy es cierto, ¿verdad? Quizás nuestra agresividad, entre comillas, nuestras energías de antes no eran tan agresivas, me corrijo, ¿verdad? Pero de repente nos encontramos con chicos muy tensos, muy carentes, cuyo resultado en los encuentros muchas veces suele decir como se ha pasado en los medios, que no son situaciones, de clase, de repente hagas pimienta sin querer. sin querer. Sin querer, una alumna se enojó con otro compañero, pues al compañerito, tajo, casuete, ya pues a la posa. Tampoco es, solo que no se dio nomás, entre No, comillas. no todo es color de rosa. Sí, e intervinimos hasta el departamento de psicología. Y ahí yo quiero hacer un llamado a través de este medio, nosotros que somos parte del sistema. Yo creo que el Ministerio de Educación y Ciencias tiene que apostar al personal que pueda acompañarnos. Hoy no tenemos más orientadores, No. se jubilan y nos llevan los rubros. Hoy no tenemos profesor guía, se jubila y se lleva nuestro rubro. Profesor de media jornada, se jubila y se lleva nuestro rubro. Sí. Profesor evaluador, se jubila y se va a nuestro rubro. Se Entonces, ese trabajo del orientador, del profesor guía, del coordinador pedagógico, ahí es donde el ministerio tiene que soltar prendas otra vez para tener nosotros fortaleza. Nosotros como institución privada podemos sostener otra vez con el pago privado. Las instituciones públicas necesitan de eso. He visto que el colegio aquí contrató guardia. O sea, vamos a gastar energía por un guardia. ¿Qué imagen nosotros estamos dando? He visto que en Asunción pusieron para hacer control de metal. Detector de Pero metal. por favor, en vez de comprar equipos multimedia, tener una sala así de proyección, vamos a invertir en eso. O sea, que nos pongan orientadores, que nos pongan profesoría, que nos pongan psicólogos para que puedan asistir y acompañarnos. Porque si no, no va a funcionar. Porque el docente de aula está muy expuesto. Tiene que atender 40 chicos por hora aquí, 40 chicos por hora allá. Y mientras que escribe en la pizarra y atrás se distraen tal cosa, ¿y a quién le va a derivar? Si el MEC no nos devolvió más los rubros de orientador, de profesor guía. Y de ahí nos reclaman otra vez el mismo sistema nosotros de esa situación. Así mismo, profesor Carlos, realmente muy emotivo, muy interesante. Hay una frase que se dice que queda mucha tinta en el tintero. Yo creo que acá no es que queda mucho, sino que litros de tinta quedan en el tintero. Hay muchísimo que hablar de lo que es el colegio parroquial, pero el tiempo en este caso nos traiciona, es corto. Interesantísimo lo que es el conversatorio que hemos tenido, emotivo realmente. Yo creo que vamos a fallar con nuestra audiencia porque no pudimos abordar muchísimos temas más de lo que es esta institución educativa. Estamos, por supuesto, a las órdenes también, lo que es el programa de espacio educativo. No me queda más que ya agradecerte, pero más que infinitamente tu presencia y tu colaboración en este programa del Instituto de Formación Docente. A través de mi persona te hago llegar el agradecimiento de la directora general del Instituto de Formación Docente, la magíster Isabel Mendoza de Acosta, el agradecimiento a tu colega también, así que el agradecimiento y mil gracias y muchísimas bendiciones y que siempre continúen esos éxitos en tu tan delicado cargo, profesor Carlos Balmoy. Gracias a ustedes, gracias al Instituto de Formación Docente, que eso iba a ser mención. Con el profesor Javier Páez estamos consolidando un proyecto de trabajo de fortalecimiento justamente en la gestión académica, que por ahí creo que ya está puesto. Falta para la firma, nomás tengo mis saludos a la querida directora general. Falta su firma nomás ya para que pueda hacer unos talleres que vamos a tener la satisfacción de desarrollarlo en nuestra casa de estudios, justamente también en convenio con el Instituto de Formación Docente. Lastimosamente, de esta manera estamos llegando a lo que es el final del programa Espacio Educativo. Esperamos tener la presencia y la compañía de ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias.
Aquí está divina prisión del amor en que yo vivo. Ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no